El segundo domingo del tiempo de Pascua es también el último día de la octava de Pascua. Y en este día la Iglesia siempre nos presenta el Evangelio de Santo Tomás. Y en este Evangelio vemos que Santo Tomás comete un gran error. El error que comete Santo Tomás es apartarse de la comunidad de los discípulos. Vamos a ver las consecuencias de este apartarse de la comunidad. Santo Tomás comete un gran error. Se aparta de los hermanos, se aparta de la comunidad de los apóstoles. Y es verdad que no era una comunidad muy virtuosa, es verdad, tenía sus defectos, todo eso es verdad. De hecho, estaban con las puertas cerradas, allí encerrados, por miedo a los judíos, todo eso es verdad. Pero esa comunidad tenía algo realmente grande, algo realmente hermoso, que nosotros muchas veces no sabemos apreciar. Y eso tan grande que tenían los apóstoles es que permanecían unidos, estaban juntos, permanecían en comunidad, y eso es algo fundamental para la vida cristiana. Y ese apartarse de la comunidad va a ser la causa fundamental por la cual Santo Tomás no va a creer en la resurrección de Jesús, la verdad más importante de nuestra fe. Cuando se aparece Jesús, no estaba Santo Tomás, y esa va a ser la causa por la cual Santo Tomás no va a creer en la resurrección, por el hecho de apartarse de la comunidad de los primeros discípulos. Y no podemos olvidar algo importantísimo. Algo que tiene una gran trascendencia en nuestras vidas, que a veces olvidamos, y esto suele traer consecuencias muy negativas para nuestra vida espiritual. Y esto tan importante que tenemos que tener en cuenta es que la fe es una realidad personal, sí, sin duda, es una realidad personal, pero no individual. La fe hay que vivirla en comunidad. Y de esto último, en algunas ocasiones nos olvidamos. Y esto trae consecuencias muy negativas para nuestra vida espiritual. Eso fue lo que le pasó a Santo Tomás. Y ese peligro, ese riesgo, también nos puede pasar a nosotros siempre y cuando nos apartemos de la comunidad, de la parroquia, del grupo de hermanos. La fe es una realidad personal, sin duda ninguna, porque es un don de Dios. Y ese don de Dios lo tenemos que cuidar también a nivel personal, sin duda ninguna, y alimentar esa fe a nivel personal. Pero también tenemos que vivirla a nivel colectivo, a nivel comunitario. La fe se vive en comunidad. De hecho, la misma misa, ¿qué es? La misa, entre otras muchas cosas, es un encuentro con Dios. Pero a la vez, también la misa es un encuentro con los hermanos. Por eso, cuando decimos con una gran tranquilidad, no, yo no voy a misa, pero la escucho en la radio o la veo en la televisión, no nos engañemos. Eso está muy bien para los enfermos, para que no se queden sin el alimento de la palabra de Dios. Pero para los que estamos sanos, eso no es admisible, porque cuando vemos la misa por televisión o la escuchamos por la radio, ahí nos privamos de algo importantísimo, del encuentro con Dios en la Eucaristía, pero también del encuentro con los hermanos, y tampoco podemos comulgar. Esto no podemos olvidarlo, que a veces hemos llegado a cierto grado de individualismo que nos olvidamos de la importancia que tiene la comunidad. La comunidad es fundamental en nuestra vida cristiana. Y podemos preguntarnos, ¿cuándo recupera Santo Tomás la fe? Está muy claro. Santo Tomás recupera la fe cuando vuelve a la comunidad, cuando vuelve al grupo de los apóstoles. Ahí es cuando Santo Tomás recupera la fe. Claro, y podemos decir, claro, pero sí, la recuperó, pero porque se le apareció Jesús. Es que esa es la clave. La clave es que Jesús se manifiesta en la comunidad
Y a Santo Tomás se le manifiesta en comunidad, cuando está reunido con los apóstoles. Esa es la clave, que Dios se nos manifiesta, que Dios se da a conocer, que Dios se encuentra con nosotros en la comunidad. Y esto es importantísimo, que lo tengamos en cuenta, porque vivimos en un mundo un tanto individualista y no podemos hacer la guerra por nuestra cuenta. Tenemos que encontrar a Dios en los hermanos y con los hermanos. Y Jesús va a tener todo un detalle con Santo Tomás. Le va a dejar que meta sus dedos en las llagas de sus manos y en su costado. Y ahí vamos a tener una de las profesiones de fe más bonitas que podemos escuchar en el Evangelio. Esas palabras de Santo Tomás: Señor mío y Dios mío. Pero no olvidemos nunca, Jesús se le aparece a Santo Tomás estando en la comunidad, estando con los apóstoles. Y vuelvo a repetir, esto es fundamental para nuestra vida cristiana. Y todo esto podemos aplicarlo a nuestras comunidades. Todo esto podemos aplicarlo a nuestras parroquias. Es verdad, no lo vamos a negar, que nuestras comunidades cristianas tienen defectos. Nuestras comunidades cristianas tienen imperfecciones. Claro que sí. Eso no tenemos que negarlo. Eso no tenemos que esconderlo de ningún modo. Pero en esa comunidad en la cual Dios nos ha puesto para algo. Dios quiere encontrarse allí con nosotros, en esa comunidad, que puede tener muchos defectos, como lo tenían también la primera comunidad de los apóstoles. Pero a pesar de esos defectos, a pesar de esas imperfecciones, Dios quiere encontrarse con nosotros en esa comunidad. ¿Saben ustedes lo que decían los santos? Decían: si santo quieres ser, tus hermanos te han de hacer. Qué importante es que esto lo entendamos. Esos defectos, esas imperfecciones que tienen algunas veces nuestros hermanos, también se pueden convertir en toda una ayuda para nosotros. Nos pueden hacer crecer, por ejemplo, en paciencia, en comprensión, en un montón de virtudes, en un montón de cosas. Si santo quieres ser, tus hermanos te han de hacer. La comunidad tiene una importancia grandísima. Tan sencillo porque así lo quiso Jesús. Donde dos o más están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento podemos comprobar algo con una gran claridad. A Dios no le gusta la soledad. El mismo Jesús, en el Nuevo Testamento, podemos ver cómo se rodea de un gran grupo de discípulos y de apóstoles. Y en el Antiguo Testamento, ¿cómo salva Dios a su pueblo? Formando un pueblo. Ahí vemos claramente que a Dios no le gusta la soledad. Dios quiere salvarnos en comunidad. Dios quiere salvarnos formando un pueblo. Ya nos lo recuerda también la Lumen Gentium en el Concilio Vaticano II. Dios ha querido salvarnos formando un pueblo. Y este es el designio de Dios, y este es el deseo de Dios. Y no podemos vivir ajenos a esta gran realidad. La palabra iglesia en griego es eclesía, y eclesía significa asamblea. Por lo tanto, los individualismos es todo lo contrario a lo que es nuestra fe. Y acabo contándoles lo que le escuché a un obispo en África en una diócesis de misión. Este obispo nos decía: prefiero antes a un sacerdote que a un buen número elevado de seglares bien preparados para las misiones. Y esto a nosotros nos sorprendió. Hombre, si tienes un montón de seglares, pueden hacer una labor grandísima. Y nos dijo él: sí, es verdad que los seglares hacen una labor inmensa, una labor grandísima en un país de misión. Si están bien preparados, pueden hacer muchísimas cosas. Pero cuando tengo un sacerdote, ese sacerdote celebra la Eucaristía. Y donde hay Eucaristía, hay comunidad. Y una vez que ya tienes la comunidad,
tienes el 90% ganado. Todo lo demás vendrá, pero lo primero que tienes que tener es una comunidad. Y la comunidad se crea a partir de la Eucaristía. Qué importante la reflexión que nos hizo este obispo misionero en África. No podemos olvidar nunca este detalle, que la comunidad se construye a partir de la Eucaristía, del encuentro con Dios y del encuentro con los hermanos. Pues que de la experiencia de Santo Tomás todos nosotros saquemos un sentido de comunidad y un sentido de iglesia. Que esto es algo realmente grande y algo realmente importante para nuestra vida cristiana. El Señor os bendiga y os proteja, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.